Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ir comenzando el día de hoy. Nada más me gustaría hacer ahora un pequeño anuncio. Ya nos quedan únicamente esta sesión, la siguiente y pues la final. Entonces, para mí es más prioritario que ahorita terminemos de revisar todo el temario porque la evaluación del estado nutricional es una materia pues crítica para ustedes, ¿no? Para el estudiante de nutrición. Entonces, no se me hace ético de parte mía decirles, ay, pues ya nos saltamos el tema y ahí nos vemos, porque realmente los estaría dejando sin cubrir. Entonces, normalmente este tema, el día de hoy, es la interacción fármaco-nutrimento. Y lo incluyo siempre en lo que es la evaluación del estado nutricional, porque están íntimamente ligados. Existen fármacos que pueden repercutir, entonces, sobre todo cuando revisamos de pronto casos clínicos, pues una realidad es que no, sí, o sea, sí van a haber personas sanas, pero no es la mayoría. Normalmente en consulta se van a encontrar con gente que usa más de un medicamento o bien que utiliza más de un suplemento. Y si de base no tenemos el conocimiento de lo que genera en el organismo, pues realmente es algo crítico. Otro tema que tenemos pendiente es la evaluación del estado nutricional en el paciente hospitalizado y que también es un tema súper crítico. Entonces, en sentido de que para mí es más apremiante revisar los temas antes del decir los vamos, el examen o el trabajo, ahorita vamos a revisar los temas. Déjenme ver de qué manera puedo ajustar la evaluación final sin estar con carreras, sin estar presionados, porque no es la única materia que tienen, y que sea algo que puedan entregar en un plazo de tiempo rápido, ¿sale? Entonces, déjenme ver cómo podemos ajustar esta situación de la evaluación final con el objetivo de no afectar absolutamente a nadie. Principalmente, y les digo, revisar los temas que son importantes. Entonces, aclarando esta situación para que no se generen malos entendidos, habíamos quedado que hoy habría caso clínico, pero la verdad es que, chicos, les digo, para mí es más apremiante ahorita terminar de revisar todo esto y a lo mejor ya para evaluarse un caso clínico chiquitito, pero que lo hagamos conjunto. Creo que es como lo más equitativo y pues también lo más realista, ¿no? En términos de tiempo. Entonces, vamos a comenzar pues con la sesión que pues en primer lugar vamos a revisar pequeños aspectos un tanto generales en relación a lo que es la farmacología. Entonces, pues en primer lugar, que nosotros comprendamos lo que es un fármaco, ¿no? Y es cualquier sustancia empleada con la finalidad de que se afecte uno o más procesos biológicos y que den un efecto farmacológico deseable, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, una realidad, y perdón, permítame tomar agua que se me resocó un poquito la garganta. Una realidad es que, pues, gracias a los avances en la medicina, en la farmacología y demás, tenemos diversos medicamentos que nos ayudan en la calidad de vida, ¿no? Entonces, esta definición que veíamos de fármaco no se traduce en algo negativo, sino que realmente trae beneficios porque impacta directamente la calidad de vida. Ahora, existen interacciones fármaco-nutriente o nutriente-fármaco, ¿no? Puede ir en un sentido o en el otro, que finalmente lo que van a dar por resultado son cambios específicos en la actividad de un fármaco debido a uno o más nutrimentos, como lo mismo en el sentido inverso, es decir, el nutrimento va a tener una alteración derivada al fármaco, ¿no? Puede impedir a lo mejor su absorción.
Y pues por motivos clínicos, económicos, legales, entre otros, siempre es importante detectar y prever las interacciones alimento-fármaco, sobre todo porque en la mayoría de los casos se puede reducir la eficacia de un fármaco. Entonces pensémoslo en un ámbito hospitalario, se puede traducir en una hospitalización, más larga. Y otra realidad es la polifarmacia que les decía. Ustedes en consulta, o sea, sí van a tener gente sana, sin embargo, es una realidad el empleo de más de un medicamento, y el término de polifarmacia es cuando se utilizan 4 o más fármacos. Entonces, realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de estas interacciones que les mencionaba, alimento-fármaco. Ahora, el fármaco en sí es finalmente, permítanme, ¿dónde está? El organismo cuenta con diferentes barreras que lo protegen de los diferentes contaminantes, de los diferentes compuestos que están en el ambiente. Entonces, en este sentido, un fármaco entra como un agente xenobiótico, y un agente xenobiótico es cualquier compuesto de origen externo que entra a nuestro organismo. Sabemos que existen individuos que tienen mayor riesgo con esta situación de la interacción fármaco-nutrimento, sobre todo aquellos que consumen una dieta inadecuada. Por ejemplo, si existe una deficiencia de B12 y que de pronto utilizan ciertos medicamentos, se puede acentuar aún más. Personas que presentan problemas de salud graves e incluso no tan graves. Por ejemplo, cualquier persona que tenga una parasitosis considerable, invariablemente se verá alterada la absorción de ciertos nutrimentos. También niños que están en una etapa de crecimiento, mujeres embarazadas, así como adultos mayores, siempre son mis personas vulnerables. Personas que están utilizando más de un fármaco, pacientes que están utilizando medicamentos prescritos, pero que además usan medicamentos de libre dispensación. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa en este punto, porque desgraciadamente, como es el mexicano, se automedica, ¿no? Me siento súper mal, ve y tómate X o Y medicamento. También otra realidad del mexicano: pacientes que no respetan las instrucciones acerca del tratamiento. Pues el doctor me dijo que me tomara 3 mililitros, me voy a tomar 5 para ver si me recupero más rápido, ¿no? También personas que han sido tratadas durante un periodo largo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de antibióticos, muchas veces generan una disbiosis intestinal. Entonces, si hay disbiosis intestinal, es muy probable que no se estén aprovechando bien los nutrimentos. Y, por ejemplo, pensemos la vitamina K, recordemos que se fracciona una parte en el intestino, entonces puede llevarme a una situación de déficit de vitamina K. También personas que consumen alcohol o que fuman. ¿Por qué? Porque aquí tengo otros 2 agentes xenobióticos que pueden interferir en el efecto farmacológico. Entonces, una realidad es que tras el consumo del fármaco, al ser administrado, sea la vía que sea, se va a transformar en un metabolito, activo o inactivo, pero el objetivo es que se elimine. Entonces, pues cuando existen estas interacciones fármaco-alimento, pueden alterar cualquier parte del proceso del metabolismo del fármaco, y entonces la eliminación no sea la deseable. Probablemente no se elimine lo que se desea. Entonces, nosotros tenemos afortunadamente toda una maquinaria enzimática encargada de la desintoxicación, que realmente el término correcto es biotransformación. Desintoxicación es un término un tanto impreciso porque no significa lo mismo para todo el mundo, y esa es una realidad. El término en un sentido científico pues es la eliminación de algo que es tóxico o bien extraño al organismo. Y la desintoxicación se puede buscar y se puede alterar
por diferentes razones. A lo mejor yo estoy teniendo una mala dieta, problema con nutrimentos, uso fármacos, tengo una situación de permeabilidad intestinal, entonces puedo buscar desintoxicarme, ¿no? O que hacer más eficiente este proceso. Pero ojo aquí, lo aclaro porque coloquialmente pensamos que necesitamos algo externo para poderlo hacer, cuando la realidad es que contamos con la maquinaria enzimática para poderlo hacer. De hecho, cuando consumimos frutas y verduras, que sí son recomendables, lo que estamos haciendo es introducir también xenobióticos, porque recuerden, un xenobiótico es cualquier sustancia fuera del organismo, que viene fuera del organismo hacia el organismo. Entonces, lo aclaro porque existe este pensamiento actual en relación con comer para desintoxicar, cuando realmente mi cuerpo me va a desintoxicar, o mejor dicho, va a biotransformar, haga o no haga, me comí o no me comí la lechuga o la espinaca o el jitomate, lo va a hacer porque es parte de un sistema de protección. Entonces, cuando los compuestos que son potencialmente perjudiciales o bien desconocidos cruzan las barreras, que ahorita las vamos a ver, ¿qué ocurre? Mis sistemas de desintoxicación, o mejor dicho, biotransformación, van a actuar. Entonces, pues aquí es bien importante tenerlo ubicado. Esta parte, chicos, ahorita lo voy a ver, ahora sí que perdónenme, lo voy a ver un tanto rápido, porque es un tema un tanto extenso, pero me interesa que quede el día de hoy. Reitero, priorizo que revisemos todo. Entonces, el organismo cuenta con diferentes sistemas de barreras biológicas y es un sistema inespecífico de protección, es decir, chicle y pega para algo me va a defender, ¿no? Entonces, puede venir cualquier agente tóxico por el ambiente, ¿no? En el aire, en el agua, en la alimentación, y atravesar cualquier barrera biológica, ¿no? Hace rato estábamos platicando en bases de la nutrición de la placenta, ¿no? Que de pronto se puso o suenan modas raras como el comerse la placenta, y les decía, no, porque realmente la placenta representa una barrera biológica y aquí se puede quedar un agente tóxico, entonces realmente es una cuestión que es debatible. Y a través de atravesar esta barrera, pues llega a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro sistema biológico. Y sobre todo aquellos agentes que son afines a las grasas van a ser afines al sistema biológico. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestras células contienen una bicapa fosfolipídica. Entonces, pues obviamente aquellos que son afines a grasitas van a ser afines al sistema biológico. Entonces, ¿a qué me refiero por biotransformación? Ya quedamos es desintoxicar, pero específicamente los compuestos lipofílicos que pueden atravesar piel, pulmón y tracto gastrointestinal por la bicapa fosfolipídica, como vimos, se van a unir. El objetivo de la biotransformación es quitar este agente xenobiótico gracias al trabajo que realiza el riñón y el hígado principalmente. Pero, ojo, no siempre se elimina porque en algunos casos me puede salir el tiro por la culata, es decir, ese agente xenobiótico, resultado de diferentes reacciones enzimáticas, se bioactiva, como es el caso de los procarcinogénicos. Entran en el organismo, pero derivado a reacciones enzimáticas se activa. Entonces tenemos el sistema de enzimas de fase 1 y enzimas de fase 2. No quiere decir que primero se da este puntualmente y posteriormente se dé este puntualmente. Puede haber agentes xenobióticos que en el sistema de enzimas de fase 1 se eliminaron sin mayor problema. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el sistema de enzimas de fase 1 tengo citocromo P450, que es uno de los sistemas más eficaces con los que cuenta el organismo. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, puede este sistema aumentar la actividad de ciertas sustancias. Por ejemplo, los barbitúricos justamente actúan de este modo.
entran, se administran al organismo y por enzimas de fase 1 se van a activar aún más. También los plaguicidas, entre los procarcinógenos, entre otros más. La ventaja de este sistema es que no requiere un gasto energético, a diferencia del sistema enzimático fase 2, que sí requiere un gasto energético y además requiere la presencia de cofactores. Por cofactores me refiero a diferentes compuestos, pueden requerir algún mineral, ¿no? O alguna otra sustancia. Y son reacciones de conjugación, lo que quiere decir es que se unan, ¿no? El X o Y compuesto con mi agente xenobiótico, pues para poderlo eliminar. Y les decía, tanto puede que quede aquí, o bien pase directamente enzimas de fase 2, o bien pueda pasar por ambos sistemas enzimáticos. Aquí les decía, de enzimas de fase 1, citocromo P450 es el más eficiente realmente. Y aquí bien lo menciona, hidroxila de primer paso a toxinas endógenas, pero también exógenas. Y su sitio de expresión es en diferentes partes del cuerpo, siendo el hígado el más importante. Ah, y ojo aquí también tiene lo de la placenta, ¿no? Chéquense cómo es interesante el cuerpo. Ahora, si quieren reforzarlo, posteriormente les comparto unos videitos que explican un poquito más de enzima de fase 1 y enzima de fase 2. Aquí son cuestiones de farmacología muy interesantes, nada más que ahorita pues por tiempo les digo, hay que verlo rapidito, pero lo pueden repasar ahorita que vienen unos días de descanso, ¿no? En las vacaciones. Entonces, regresando a esta cuestión de las interacciones del alimento y fármaco, se dividen en dos grandes categorías. Yo puedo hablar de interacciones farmacodinámicas o bien de interacciones farmacocinéticas. El nombre lo está diciendo. Las de farmacodinamia quieren decir que se está afectando la actividad en el lugar corporal en el que el fármaco ejerce su acción, mientras que farmacocinéticas alteran la absorción, distribución, metabolismo o excreción del fármaco. Entonces, pues muchas veces existen diferentes pasos de un agente xenobiótico. A ver, déjenme ver. Aquí está. Existen diferentes pasos. Entonces, la absorción lo que quiere decir es que el fármaco o el agente xenobiótico se desplaza desde el lugar donde se administró al torrente circulatorio y esto depende de cuál fue la vía de administración, las propiedades químicas del fármaco y la velocidad del vaciamiento. A ver, denme un segundito. A ver, denme un segundito. Muy bien. Ya, perdón, chicos. Entonces les decía que la absorción depende de estos tres factores. Y los alimentos, determinados componentes de los alimentos, los suplementos nutricionales, lo que hacen es que pueden interferir en alguno de estos puntos que estamos revisando, ¿no? A lo mejor pueden modificar, no sé, se me ocurre la velocidad del vaciamiento gástrico. Entonces, la distribución, el pasito que tenemos aquí abajo, hace alusión a ese proceso donde el fármaco abandona el torrente circulatorio y se va a diferentes regiones corporales. Y pues aquí muchos fármacos circulan unidos a proteínas plasmáticas como, adivinen qué proteína hemos hablado mucho en el curso, bueno, no mucho, pero una relevante, pues es la albúmina. Recuerden que la albúmina es una proteína de transporte por excelencia en la sangre. Entonces, cuando un fármaco se une a una proteína, en lo que se va a traducir es que en algunos casos le va a tomar más tiempo ser eliminado. ¿Por qué? Porque realmente está unido a proteínas. Entonces, solamente lo que quede de fracción libre será lo que tenga, ¿no?, un efecto
sobre el órgano o el sitio, los sitios ya. Por último, en cuanto a la eliminación del compuesto que estemos hablando, pues se puede eliminar de forma inalterada o biotransformado, ¿no? Respecto al compuesto original. Y les decía que el principal órgano biotransformador es el hígado, sin embargo, también ahí podemos hablar de la membrana intestinal, los riñones, los pulmones son súper importantes, de hecho. En general, pues los procesos metabólicos, lo que hacen es, estos procesos es, estos fármacos, ¿no? Que son liposolubles, los va transformando en formas hidrosolubles para poderlos, perdón, eliminar a través de la pipí, ¿no? Pero también a través de las heces, de las bilis, de las lágrimas, de las leches, de algunos líquidos corporales, entre otros. Y de hecho, pues por esta razón, de pronto tenemos algunas situaciones como el uso de ciertos fármacos, como agentes quimioterapéuticos que están, que es una razón por la cual no se podría llevar lactancia materna, ¿no? O sea, fíjense cómo tiene todo un fundamento. Entonces, cuando se recomienda una dosis de un fármaco, pues muchas veces lo hace suponiendo que todo está ok. ¿Por qué? Porque si no, pues de pronto la eliminación puede ser un tema en este aspecto, ¿no? Algo grave. Se me va a acabar la pila. Entonces, existen diferentes factores responsables de la integridad de las respuestas farmacológicas. Aquí muchas veces hablamos de una dosis prescrita, en donde, en cuanto a la administración, pueden existir ciertos errores, errores en la medicación, es decir, no estar utilizando el medicamento que se indicó, o bien un error por cumplimiento por parte del paciente. Ah, me dijo cada 8 horas, yo me lo estaba tomando cada 12 horas. En cuanto a la dosis administrada, pues aquí finalmente entra a ser analítico, ¿no? De ver dónde puede haber problemas, si son relacionados a la farmacocinética, es decir, si cambió la absorción, distribución, metabolismo o excreción, o bien hubo problemas relacionados a la farmacodinamia, ¿no? Interacciones fármaco-receptor, el estado funcional del paciente, a lo mejor un efecto placebo, y además tenemos diferentes fuentes derivadas de nuestra variabilidad individual, fisiológicas, patológicas, genéticas, interacciones farmacológicas. Por ejemplo, genéticas, pues los orientales no son buenos biotransformando el alcohol por una deficiencia enzimática, ¿no? Entonces, la dosis administrada finalmente debe de agarrar cierta concentración en los lugares de acción y dependiendo de esto será la intensidad de las respuestas, ¿no? Principalmente. Sin embargo, les decía, pueden existir diferentes causas que alteren estas interacciones. Y de hecho aquí quiero puntualizar, ¿no? Las que nos interesan. El estado nutricional, por ejemplo, en un estado de malnutrición, puede ser tan grave la malnutrición que comprometa el correcto funcionamiento hepático o renal. Entonces me va a alterar invariablemente cómo utilice yo ese medicamento. La composición corporal también, sobre todo supongamos que tengo un individuo con un excedente, así una cosa exagerada de masa grasa, piensen en Manuel Uribe, ¿no? El hombre que era de media tonelada, pues obviamente el fármaco que requiero voy a hacer muchísimo más y puede haber algún riesgo de la interacción. También pueden existir componentes en la dieta, suplementos y complementos que me puedan generar alteración y pues por ejemplo ahí el más habitual, el uso de la vitamina K, ¿no? De repente que de pronto puede tener una interacción con medicamentos relacionados con la coagulación sanguínea. Pero no son los únicos, también puedo hablar de los problemas de la herbolaria y los fitonutrimentos, que de hecho aquí es lo que tenemos comúnmente en México, que pues el paciente, a lo mejor el paciente que vive con diabetes tipo 2, compromiso renal, está en insulinoterapia y aparte agrega la moringa, no sé, y pues realmente ahí la moringa lo que va a tener es una repercusión a nivel renal, entonces me va a traer otras alteraciones,
una ineficacia de la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto ahí me está jugando, ¿no? Me está haciendo una mala jugada. Ahora, en cuanto al alcohol y las drogas, pues también muchas veces, ¿qué pasa, no? Puede inhibir el efecto de algún medicamento, y además de que el alcohol y drogas, al ser xenobióticos, también se deben de biotransformar. También puedo tener problemas del tubo digestivo que supongan un riesgo para el organismo, y entonces, pues no puedas, por ejemplo, resulta que tengo un problema que me lleva a hiperemesis, pero consumo X medicamento por vía oral, lo vomito, pues ya no se va a aprovechar de la misma manera. También puedo tener problemas de alergias e intolerancias, sobre todo cuando hablamos de los excipientes en fármacos o alimentos. Puede ser una alergia tal que por el hecho de que un fármaco tiene X o Y excipiente, me va a llevar a una respuesta alérgica muy exacerbada. También aquí entran cuestiones de farmacogenómica, pero realmente ahorita no pienso andar muy en detalle, pero pues sobre todo cuando existe como cierta duda en ciertos grupos, sobre todo, por ejemplo, voy a decir algo que no es probable, pero resulta que X medicamento en los latinos se encontró que no es muy recomendable porque somos deficientes de X o Y enzima. Entonces ahí en ese caso pues nos basamos en la farmacogenética. Entonces ante la duda de alguna situación hay que hacer una prueba de genotipado para estar seguros. Entonces, sin más preámbulo, podemos hablar de diferentes efectos de los alimentos sobre los tratamientos farmacológicos. Sobre todo porque lo que ocurre es que si yo quisiera que mi fármaco no tuviera mayor alteración y que lo pudiera aprovechar al 100%, entonces la administración, para hacerla ideal, la tendría que hacer sí o sí, pues por vía intravenosa, y así no interferiría ningún otro factor que entra pues, por ahí, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad es un término que todos escuchamos cuando hablamos de nutrimentos, pero también cuando queremos saber qué porcentaje de fármaco administrado llega a incorporarse efectivamente a la circulación sistémica. Entonces, les digo, si quiero que sea 100% biodisponible, lo tengo que hacer por vía intravenosa. Sin embargo, la mayoría es por vía oral. Entonces, en este aspecto, varios mecanismos pueden intervenir en la reducción de la velocidad o del grado de absorción de los fármacos con alimentos o con nutrimentos. Por ejemplo, la presencia y el tipo de los alimentos que se ingieren influye en la velocidad del vaciamiento gástrico. El tiempo de vaciamiento gástrico se puede ver prolongado por la ingestión de alimentos que son ricos en fibra o, por ejemplo, que son muy ricos en grasa. O también pueden interferir, sobre todo me preocupa, ¿no? Si a lo mejor voy a utilizar algún analgésico y estoy teniendo el efecto retardado, pues imagínense. O el pH es otro factor importante porque hay medicamentos que se absorben mejor con un pH más ácido, es decir, sin comida, y hay medicamentos, que se absorben mejor cuando hay comida. Aquí están los diferentes ejemplos, por ejemplo, varios ejemplos, como es el caso de los bisfosfonatos, que normalmente se utilizan para la osteoporosis. Normalmente se recomienda que sean ingeridos o bien administrados en tiempos diferentes a los alimentos, porque de lo contrario la absorción puede ser prácticamente nula. O por ejemplo, si el paciente dice, bueno, no me tomé nada más que un juguito de naranja, pues realmente ahí se puede reducir hasta un 60% de la absorción, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea con el estómago vacío, ¿no? Usar a lo mucho agua y al menos esperar un tiempo de 30 minutos antes de ingerir cualquier alimento. En algunos casos hasta 60 minutos, como es el caso del ivandronato. En el caso del hierro, que es algo súper común
Pues normalmente cuando estamos hablando del hierro contenido en suplementos se puede reducir hasta en un 50% cuando se ingiere con los alimentos, fíjense. Se absorbe mejor cuando se toma con el agüita, una tacita normal de agüita y con la panza vacía. Y sobre todo si yo doy algo rico en vitamina C, por el contrario, la absorción puede verse aumentada hasta en un 85%. Pero el problema es que depende de la presentación. Por ejemplo, en algunos casos puede generar algunas molestias digestivas. Entonces, en esas situaciones, pues esperar un poquito de tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del hierro quelado, es muy bien tolerado, no tiende a existir interacción, entonces en esos casos se puede utilizar. A ver, no se me pasa nada más. No, aquí ya no se me pasa nada más. Otros ejemplos que tenemos, pues es el caso de la entacapona, que es utilizada para la enfermedad de Parkinson, tiende a formar un complejo con el hierro, por lo cual es importante que ni antes ni después, 2 horas, se administren juntos. Las fluoroquinolonas y las tetraciclinas normalmente forman complejos con el calcio. Entonces es importante que igual alimentos ricos en calcio se tomen desfasados, ¿no? Pero no solo ahí, también cuando hablamos de el aluminio, que normalmente están contenidos en los famosísimos antiácidos. Lo ideal es esperar más o menos 2 horas antes y 2 horas después de que se haya consumido este antiácido. También problemas relacionados con el pH, pues el ketoconazol, cuando se esté tomando, normalmente se recomienda que no se esté mezclando con algún antiácido potente, ¿no? Normalmente el ketoconazol se absorbe de forma máxima ideal en un medio ácido. Entonces aquí el tema sobre todo pues es en aquellos pacientes que tienen VIH, porque muchas veces toman los comprimidos de ketoconazol, pero además toman otros medicamentos, entonces no se disuelve adecuadamente el ketoconazol y la absorción es incompleta, ¿no? O también pacientes que tienen un estado de hipocloridria secundaria a tratamientos crónicos de supresión ácida, como los antiácidos, los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, como es la famotina, o también los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol. Entonces, fíjense cómo algo tan común puede traer complicaciones realmente. Entonces, el ketoconazol con un medio ácido, como es el jugo de arándanos, el jugo de naranja, mandarina, toronja, todo lo que sea cítrico, mejora la biodisponibilidad en este tipo de pacientes. Entonces, aquí lo ideal es mezclarlo, ¿no? Principalmente. También, bueno, aquí no lo vamos a puntualizar como muy a detalle porque es otro mundo completamente hablar de la nutrición enteral y parenteral y la interacción, pero muchas veces existen interacciones. De hecho, el tema con la nutrición enteral, existe una gran incompatibilidad por características físicas. Por ejemplo, puede haber problemas de granulación, se pueden formar geles, se puede separar el producto enteral. Y aquí están algunos ejemplos de algunos medicamentos que no es recomendable que se estén administrando en la fórmula de nutrición enteral o bien en la misma sonda. Sobre todo la formación de geles es algo común. Y luego el tema que existe también es que a veces los medicamentos no vienen en una administración, como decírselos, líquida, entonces se tiene que triturar, pero no todos los medicamentos son triturables. ¿Por qué? Porque pues están diseñados de esa fórmula. Por ejemplo, los medicamentos que están en cápsulas de recubierta blanda vienen así por la intención de que se disuelvan hasta llegar al estómago. Entonces, si yo lo trato de aplastar, de machacar, lo que me va a generar es una espantosidad, me va a obstruir la sonda de la nutrición enteral. O, por ejemplo, los fármacos de efecto, ¿cómo es? El fármaco de liberación prolongada. Si yo lo machaco,
a lo mejor ese efecto deseable de liberación prolongada no lo tengo y entonces se me concentra de forma más rápida. Por eso es que les digo, es todo un tema, simplemente estar pendientes de que ahí cambia muchísimo. En cuanto a la distribución de los fármacos, les mencionaba que dependerá. Muchos fármacos se van con la albúmina, ¿no? Van juntitos. Entonces, el fármaco que queda libre en suero es menor, esa fracción, y pues de pronto si tengo un paciente con concentración de albúmina inferior a 3 gramos sobre decilitro, perdón, tiene un mayor riesgo de tener efectos adversos. ¿Por qué? Porque hay mucha fracción libre del medicamento. Entonces, la dosis estándar para un adulto normal de un fármaco que se usa a diestra y siniestra y que va ligado a proteínas puede producir efecto acentuado en aquellos pacientes que tienen una concentración anormal de albúmina. Entonces, en este tipo de pacientes, pues hay que disminuirlo. Sobre todo ahorita aquí esta es la materia donde no lo hemos platicado mucho, pero yo puedo tener un paciente con desnutrición proteica, hay hipoalbuminemia, entonces ese tipo de paciente es el que me va a preocupar. Tenemos el ejemplo, ¿no?, de la warfarina y de la fenitoína. En el caso de la warfarina, perdón, el 99% circula unido a proteínas séricas. Asimismo, el 90% de la fenitoína circula unido a proteínas. Entonces, chéquense cómo es importante cuidar esta parte. Hasta ahorita hemos revisado fármacos de uso común, ¿no? Sobre todo los antiácidos, cómo pueden interferir en diferentes situaciones. Y también lo que mencionábamos, el hierro, ¿no? Hasta cómo es importante saber que el hierro, lo ideal es que si hablamos de su forma reducida, lo ideal es que sea pues con alimentos que no lleguen a interferir. Ahora, en cuanto al metabolismo en los fármacos, recuerden que los sistemas enzimáticos hepáticos e intestinales pues son los más representativos, pero algunos alimentos pueden inhibir o estimular el metabolismo de medicamentos al alterar la actividad de los sistemas enzimáticos. Entonces, por ejemplo, una dieta que es rica en proteínas y pobre en hidratos de carbono puede incrementar el metabolismo hepático del fármaco teofilina, que se usa para el asma. Entonces puede llevar efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque hay una estrechez de la ventana terapéutica. La toronja, ya sea en zumo, en gajos, el extracto, pero también otros cítricos, sus primitos, ¿no? La naranja amarga, la mineola, algunas naranjas exóticas sobre todo, contienen unos compuestos denominados furanocumarinas. Estas furanocumarinas lo que hacen es inhibir el sistema enzimático 3A4 del citocromo P400, que está encargado, les decía, de el metabolismo de muchos fármacos. Entonces, se ve afectado el metabolismo intestinal de fármacos como los bloqueadores de los canales de calcio derivados de la dihidropiridina, por ejemplo, que es uno, y entre otros. A ver, creo que aquí sí lo tengo. Dame un segundito. No, no lo puse. No lo puse, pero aquí, pues por ejemplo, de los que le puse, ¿no? El felodipino y la simvastatina, pues cuando se consumen, que se utilizan para el colesterol, ¿no? Más que nada, se ve afectado su metabolismo si se dan este tipo de alimentos. También, por ejemplo, existe una interacción cuando se dan algunos medicamentos como el propanolol o el metoprolol. Y el efecto el efecto del pomelo, de la toronja, sobre este sistema
3 a 4 de citocromo P400, pues puede durar hasta 72 horas. Entonces, pues en este tipo de pacientes, ¿no? Que tenga dislipidemias, que está utilizando felodipino, simvastatina, super tache, decirle, va a tomar toronja, ¿no? Y lo va a utilizar. También aquí ay, espérenme, es que está medio trabajo. Aquí lo que es la competencia, puede haber una situación de competencia enzimática entre alimentos y medicamentos, como les decía, el propanolol y el metoprolol, perdón, que se usan en la hipertensión y que pues a nivel hepático puede haber alguna alteración. Entonces puede haber alguna inactivación hepática, entre otros. En cuanto a la excreción de los fármacos, que también es otro paso muy importante, los alimentos y los nutrimentos finalmente pueden tener ahí su match fatídico, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la reabsorción de litio, que normalmente se utilizan las sales de litio para los trastornos bipolares, va estrechamente asociada a la reabsorción de sodio. Entonces, pacientes con hiponatremia que estén siendo tratados con litio tienen más riesgo de padecer los efectos tóxicos porque debido a que el litio se asemeja con el sodio, pues realmente el cuerpo lo que hace es reabsorber litio en lugar de excretarlo. Asimismo, cuando se ingieren cantidades excesivas de sodio, los riñones eliminan mayores cantidades de sodio y de litio. Entonces esto da lugar a que el litio desciende y pues se traduce en un fracaso terapéutico. También algunos fármacos se comportan como ácidos o bases débiles y son reabsorbidos hacia la circulación. Entonces, normalmente la orina tiene un papel importante porque la orina que presente un pH ácido, un fármaco ácido, se encuentra en forma no ionizada, mientras que un fármaco básico se encuentra en forma no ionizada en una orina con pH alcalino. Entonces, los cambios del pH urinario que se dan por ciertos alimentos pueden modificar la cantidad de fármacos que se encuentra en forma no ionizada, lo pueden incrementar o lo pueden reducir. Y sobre todo porque, por ejemplo, por ahí de pronto llega a estar el término de las dietas ácidas y las dietas alcalinas, ¿no? Alimentos como la leche, las frutas, las verduras alcalinizan la orina y estos cambios pueden modificar el estado iónico. Entonces, sobre todo, por ejemplo, un agente antiarrítmico, que es el que tenemos ahí, que es la quinidina, pues se puede ver alterada principalmente, ¿no? Ahora, también en algunos casos se puede dar la situación contraria, se eleve la cantidad. Ahora, también podemos tener algunos alimentos o algunos extractos, como es el caso de regaliz o el ácido glicírico, que es un extracto de la raíz de plantas del género Glycyrrhiza, que se usa para las golosinas de regaliz natural. Bueno, son estos caramelitos. Ay, es que todos los hemos probado, nada más que no ubico cómo decirles el sabor. Pero más o menos unos 100 gramos de regaliz, que es lo que tienen 2 o más barritas naturales de regaliz, pueden inducir a un incremento en lo que es la concentración de cortisol y entonces darnos por resultado un pseudo hiperaldosteronismo que puede llevar a hipernatremia, retención de líquidos, incremento de la presión arterial, se elimina más potasio, entonces voy a tener hipopotasemia y alteraciones electrocardiográficas. También puede tener un efecto antagónico el regaliz sobre fármacos como es el caso de los diuréticos o de los antihipertensivos, principalmente. Aquí nada más les voy a hacer un pequeño comentario, siempre lo saco a la luz. Alguna vez llegué a tratar a una paciente con bipolaridad. Yo esta paciente
pues no estaba utilizando algún otro medicamento, como es el caso de que tuviera problemas de colesterol, ¿no? Entonces, ella utilizaba sales de litio. Pues dije, me preguntó, oiga, ¿puedo consumir toronja? Es que extraño muchísimo las toronjas y las manzanas. Y yo, sí, no hay mayor tema. Entonces, después me escribe la psiquiatra bien enojada conmigo, pues, ¿por qué le había dado toronja? Y yo así, pues no hay mayor problema. Pues resulta que había estado un tanto descompensada en el tratamiento para bipolaridad, pero ya revisando con la paciente, resulta que se autoprescribió jamón, ¿no? Que tiene pues mucho sodio. Entonces aquí el problema que tuvimos fue ese, o sea, había demasiado sodio por parte de otros alimentos, estaba haciendo ineficiente el efecto de las sales de litio, pero ni siquiera iba por ahí la de la toronja, ¿no? Que fue algo muy chistoso, ahorita lo digo con chiste, pero cuando me pasó, créanme, yo ya no sabía ni dónde meterme, ¿no? Ni cómo explicar o revisarle o debatirle a la doctora, porque siempre está esta parte del ego médico, ¿no? De, pues, ¿cómo tú vas a saber? Entonces, ahorita hasta este punto, chicos, quiero que llevemos esta reflexión de lo que pasa normalmente, que ante cualquier introducción o ajuste de medicamento es importante no hacer cambios drásticos en la dieta. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues resulta que el paciente debuta con diabetes, le indican la metformina, le indican X y Y medicamento, va con el nutriólogo y el nutriólogo me le manda una dieta hipocalórica y aparte reducida en hidratos de carbono y principalmente hidratos de carbono complejos. Y pues resultado, el paciente tuvo hipoglucemia espantosa, no volvió ni con el médico ni con el nutriólogo. Regresa tiempo después, años, súper descompensado, mal control glucémico, uso de otros medicamentos, les decía naturopatía, y pues ahora hay compromiso renal. Entonces, dejemos de perpetuar este tipo de prácticas. Es mejor ser prudentes e ir de poco a poquito y dejarlo perfectamente claro en la primera consulta al paciente cuánto tiempo nos va a llevar lograr un cambio y que le quede claro que son meses por muy pronto y años, que decirle que le vamos a solucionar la vida en 3 citas, porque eso no es ni ético de nuestra parte. Entonces, también tenemos efectos de los fármacos sobre alimentos y la nutrición, sobre todo efectos sobre la absorción de los nutrimentos. Se pueden dar la formación de complejos entre medicamentos y minerales, como es el caso de las tetraciclinas y del ciprofloxacino, que si se administran con el calcio, pues lo que va a pasar es que no se va a aprovechar realmente el calcio. Entonces lo ideal es que se haga se tomen en diferido, es decir, 2 horas antes o 6 horas, de 2 a 6 horas antes o después, se consuman los minerales respecto al fármaco. También los laxantes y su reducción en el tiempo de tránsito intestinal, como es el caso del calcio, el potasio, fármacos ricos en sorbitol, el agente misoprostol y la lactulosa, pues muchas veces alteran el tiempo de tránsito intestinal. Entonces, aquí si me interesa que se absorban bien ciertos nutrimentos, tengo que dar en diferido invariablemente este tipo de compuestos, ¿no? Este tipo de fármacos. O también puede haber la inhibición de nutrimentos por modificación del entorno digestivo. Y aquí son varios, si se dan cuenta. La famotidina, la ranitidina, el omeprazol, el esomeprazol, la cimetidina, que sí o sí inhiben lo que es la secreción del factor intrínseco. Entonces, al inhibir el factor intrínseco va a repercutir directamente sobre la vitamina B12, no se va a absorber correctamente. Y también me va a repercutir en lo que es la absorción de calcio. Fíjense cómo algo tan común, tan presente en nuestro medio, ¿no? en nuestras casas, pues puede traer ese tipo de complicaciones que sí son considerables, ¿no? Principalmente. Y también, por ejemplo, perdón, los inhibidores de la bomba de protones sobre la absorción de calcio pueden incrementar el riesgo de
osteoporosis en aquellas personas susceptibles. Sobre todo, chicos, pongámoslo en el contexto más probable. Yo tengo un adulto mayor que tiene problemas de reflujo o que tiene problemas de gastritis, me está tomando un antiácido, la dieta es deficiente en calcio, también en vitamina B12, y luego tiene estos medicamentos que me están interfiriendo. ¿Cómo creen o en qué creen que se va a traducir? ¿No? Principalmente. También el deterioro de la estructura de las vellosidades y las microvellosidades puede inhibir los sistemas enzimáticos propios del borde en cepillo y de transporte intestinal. Entonces puede haber malabsorción específica que puede impedir la absorción digestiva de algunos minerales, sobre todo el hierro y el calcio. También lesiones en la mucosa intestinal pueden agravar la situación, sobre todo porque hay agentes como los quimioterapéuticos, los antiinflamatorios no esteroideos, o bien tratamientos de larga duración con antibiótico van a repercutir en lo que son mis vellosidades intestinales. Y pues eso, más allá de ser un efecto deseable, es indeseable. Ay, hasta ahorita se animó la diapositiva en cambiarlas. Ahí está. Entonces, aquí algunos ejemplos, pues los quimioterapéuticos, inflamatorios, los AINES, ¿no? Y algunos antibióticos que afectarán en las vellosidades intestinales. Ok, chicos, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Nos quedamos en la diapositiva 22 para revisar. Terminamos la siguiente clase y nos vamos rápidos y furiosos con el tema de la evaluación del estado nutricional del paciente hospitalizado. Y reitero, vamos a en la última sesión tener un caso clínico sencillito, pero ya se van dando idea ahorita de cuál es la intención. Ya llevarlos en el contexto de este paciente que tiene una enfermedad, que el estado nutricional está comprometido, que ya lo podemos evidenciar, y entonces también practicar el establecer un diagnóstico nutricional en esas situaciones. No se llevan de tarea, chicos, alguna actividad, simplemente repasar, y les voy a mandar, yo creo que por WhatsApp, una imagencita de los fármacos más usados, ¿no? Y algunos de los efectos en el organismo que tienen. Sin embargo, la mayoría están contenidos acá, no se preocupen. Antes de terminar, nada más les recuerdo, si tienen trabajos pendientes, los cargan. Todavía no les he cargado su promedio parcial en evaluación, ya quedaría en la semana siguiente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues nada más, chicos. Sí, nada más. Entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Sí, maestra, gracias.